principalmente con la lucha que está sosteniendo nuestro hermano pueblo mapuche por estos días, con dos estados, tanto el argentino como el chileno. Creo que la gente tiene cabal, sabe lo que está sucediendo, todo lo que están sufriendo y cómo los están reprimiendo constantemente, encarcelando. Si bien esta muestra yo no presento fotos que puedan herir la sensibilidad de las personas, trato de mostrar desde el lado humano la situación. Y también, por los derechos humanos, hay 3 personajes de aquí, de Bariloche, que después los vas a ver es un secreto, una sorpresa para ellos 3, grandes luchadores de nuestra ciudad, que siempre están al pie del cañón, que les tenemos que hacer un homenaje en vida, que ellos sepan que reconocemos su trabajo y su lucha y su tesón, ¿no? José Luis, ¿cuántas imágenes elegiste para esta muestra? 14 imágenes, sí. ¿Y vos, Mati, cuántas tenemos? Estás contando eso. Sí, sí. Pero con relación a tu carrera, tu trabajo, ¿hace cuánto tiempo venís con la fotografía? No, con la fotografía de toda la vida, porque yo soy de familia de fotógrafos. Mi abuelo fotógrafo aquí en Bariloche, de Caras y Caretas en Buenos Aires, La Nación en Buenos Aires, un tío aquí haciendo, pero turismo hacía él, mamá frente al negocio, pero que también hacía fotografía, y yo nací con eso. Yo ya a los 8 años hacía algo de fotografía, ya. Nada, y por todo se ha perdido, porque imagínate en esos tiempos con películas, después iban a parar a bolsas que después quién sabe dónde fueron a parar, pero bueno. Y después una vez estando en Buenos Aires, con contacto con periodistas de allá, y trabajé en investigaciones periodísticas Rodolfo Walsh, en La Tapa, en fin, colaborando con otros medios. Y aquí en Bariloche también, como ya soy una persona grande, como todos pueden ver, no puedo estar en un medio fijo, tengo que hacerlo por mi cuenta como freelancer y ofrecer mi trabajo. Es así. También hago tapos de discos, hago retratos a gente que lo requiera, eso también. Y en esta oportunidad, ¿por qué decidiste visibilizar al pueblo mapuche? Porque vengo haciéndolo desde hace 2 años, este registro, que para mí yo no lo considero tan fotoperiodístico, yo lo considero más documental, ¿sí? Entonces quiero que en algún momento quede registrado todo lo que se está pasando, y tal vez, si Dios quiere, esté plasmado en algún libro, en algún video, especialmente pues son cientos las fotos que tengo hechas, y bueno, es eso. Vamos a pasar a hablar ahora con Matías Quirno Costa, que nos viene a visitar desde San Martín de los Andes, para estar presente, ¿no?, con su trabajo a partir de esta muestra, recordamos, Humanos en Foco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Matías, queríamos que nos hables acerca del trabajo que venís a compartir aquí a Bariloche. Bueno, el trabajo empieza en el 2015, en octubre del 2015, a partir de la crisis de los refugiados, trabajando en Grecia, Turquía, los lugares más cercanos a Siria, que es donde salía la mayor parte de las personas. Y bueno, este año le fui dando un cierre trabajando en Siria y en Irán. Y lo que vengo a mostrar es un poco eso, la realidad de miles y miles de personas que, obligados por las condiciones de vida a partir de una guerra criminal e impuesta desde el exterior, tienen que dejar sus países, sus pertenencias, sus cosas y salir para buscar una vida mejor y salir de la manera que pueden, porque ustedes sabrán que las fronteras están cerradas para ellos. Entonces, al no tener la posibilidad de emigrar normalmente, van como pueden, que es por el mar, caminando del desierto,